Está con nosotros Óscar Vidarte, internacionalista. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido. Un placer. Nos llamó poderosamente la atención la declaración pública en la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores ayer de la señora María del Carmen Alba, quien se refirió en estos términos a la República Saharaui. Y todos sabemos que esta República Saharaui son 40 carpas en un territorio de Argelia y que no está reconocida por Naciones Unidas, y de los 24 países árabes solamente reconocen uno. No lo reconocen los países árabes, ni nadie. Entonces, ¿cuál es la razón para que el Perú tenga que reconocer a 40 carpas en un territorio? Porque sabemos de la gente que ha ido y ha estado ahí presente y ha visto a las 40 carpas. Son consideradas nómades, prácticamente. Entonces, aquí hay unos cambios en la política exterior que no se entienden y que perjudican la imagen del país. Parece que hemos ido a dar un discurso allá para que haya más problemas externos. Eso es lo que le preocupa a la mayoría de los peruanos y a los congresistas. Y estamos acostumbrados a que nos golpee aquí en nuestro país, al Congreso, a la Fiscalía, al Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo. Pero ir afuera al golpear al Congreso es inaceptable. A mí me inventaron que yo había ido a Madrid a hablar mal del presidente y a pedir votos para la vacancia, increíblemente. Gracias a Dios que... A ver, Óscar, ayúdame, por favor. A ver, 40 carpas, nadie los reconoce, son nómades. Le faltó decir que van detrás de de un mamut para buscar comida. A ver, ahora, ¿cuán cierto es lo que dice? Sí, es cierto que en el Sahara hay una población nómade que se moviliza a lo largo del desierto a través de varios países. Eso es cierto, pero estamos hablando acá de una población de 500.000 de habitantes que vive entre el territorio que todavía es controlado por la República Saharaui Democrática, estamos hablando del 20% de todo el Sahara Occidental, y que producto de la violencia que existió durante décadas se ha movilizado en calidad de refugiados en el país de Argelia. La ciudad de Tinduf, que es una ciudad argelina limítrofe con Marruecos y el Sahara, es la ciudad que congrega a la mayor parte de estos campos de refugiados. No podemos hablar de carpas, son campos de refugiados que congrega a la mayor parte de la población de lo que era el Sahara Occidental. Ya, pero ella se confunde al decir que la República Saharaui son nómades. Totalmente, totalmente. No son nómades, es una población que ha tenido que movilizarse producto de la violencia que se ha dado, producto debido a una descolonización fallida. Recordemos que entre los 70s y el 91 hubo un conflicto armado en el Sahara Occidental, sí, a partir de la ocupación marroquí y de Mauritania y un movimiento de liberación nacional, el Frente Polisario, y su brazo armado que empezó una lucha armada, ¿no? Nadie los reconoce. Mentira. En el mundo lo reconocen alrededor de 80 países, entre 80 y 60, porque algunos han congelado el reconocimiento, pero es alrededor entre 80 y 60 países, en su mayoría países africanos y latinoamericanos. Algunos dicen, pero los países europeos no lo reconocen. Es más complejo el tema, porque Marruecos tiene un papel estratégico hace tiempo para Europa en materia de migración. Es una de las tantas puertas de entrada de la migración irregular hacia Europa, conjuntamente con Turquía, Libia. Entonces los europeos tienen mucha cautela, ¿no? Francia reconoce a Marruecos, España en los últimos tiempos también ha reconocido la posición de Marruecos, Estados Unidos durante Donald Trump reconoció pues el dominio de Marruecos sobre el Sahara Occidental. El hecho de que las potencias mundiales reconozcan una situación no significa que es válida. Lo cierto es que las Naciones Unidas han dicho, la Corte Internacional de Justicia en el año 75 dijo que esos territorios no son ni de Marruecos ni de Mauritania, y tenía que haber o aplicarse el principio de libre determinación. Y el Consejo de Seguridad de la ONU, que tiene carácter obligatorio, que tiene carácter vinculante, dijo el 91 que se debe realizar un referéndum que no se ha realizado. Y algo además que toca directamente a la señora Alba y a su partido, lo cual da muestras de ignorancia en el sentido más estricto del español, respecto a que fue Fernando Belaúnde Terry en 1984 quien
reconoce a la República Saharaui. Y fue el gobierno aprista, el 87, que estableció relaciones diplomáticas. Porque acá hay algo que señalar, dos cosas. La primera es que en el Congreso se confunden dos figuras jurídicas, el reconocimiento de Estado y el establecimiento de relaciones diplomáticas. El Perú ya reconoció durante el gobierno Acción Populista al Estado, de la existencia del Estado saharaui. Otra cosa muy distinta es establecer relaciones diplomáticas, es decir, reconocer un gobierno. Lo que está haciendo este gobierno es reconocer un gobierno, es decir, establecer relaciones diplomáticas. Acá no está en discusión el Estado, porque un país no puede dejar de reconocer un Estado arbitrariamente. ¿Te imaginas lo inestable que sería el sistema internacional si los Estados reconocen a ti como Estado y como no Estado? Pero, ¿crees que era oportuno decir eso en la ONU? Ese es otro tema. Ajá. Hay una discusión importante en torno a si era oportuno decir y hablar de la cuestión de las Malvinas, del Sáhara Occidental o la República Árabe Saharaui Democrática, hablar del tema de Palestina. Yo tengo la impresión, y este es mi análisis, de que, y recuerdo lo que pasó hace un año. Hace un año, las prioridades de la política exterior en la presencia de Castillo en la ONU fue tratar de demostrar que Castillo no es un presidente marxista-leninista, digamos, hizo todo lo posible para desmentir eso. En el mundo se pensaba que estamos frente a un régimen lo más parecido a Cuba y a Venezuela, sí, y había que desmentir eso, lo cual finalmente sucedió. Pero un año después creo que la prioridad ya no es esa, es mostrar un país estable, porque lo que transmitimos hacia afuera es un país caótico, enfrentado, todos en el exterior están esperando en qué momento el Perú explota, digamos, claro, políticamente. Porque además lo que más destacan los extranjeros sobre el Perú es cómo cambian de presidente, ¿no? Exacto. Es lo que más le llama la atención. Cómo cambian de ministros en el último año. Entonces yo creo que el objetivo de la política social peruana en ese momento fue mostrar estabilidad a un país, por ejemplo, comprometido con las Naciones Unidas. Y lo que ha hecho es mostrar su compromiso, criticando a Rusia, criticando pues la invasión o la presencia, la situación irresuelta del caso palestino, hablando de la República Árabe Saharaui y también de las Malvinas, no solamente alineándose con lo que dice la ONU, sino también en base a lo que no hemos mencionado, una tradición muy fuerte en la política social peruana en favor del principio de libre determinación y en favor de la lucha contra la descolonización, que es justamente lo que llevó a que Belaúnde reconozca a la República Saharaui hace más de 30 años. Lo que tendría que hacer la señora Alba es desempolvar algunos archivos de su partido y reconocer lo que hizo el presidente fundador de su partido, el 2 veces presidente, Fernando Belaúnde Terry, antes de decir cosas alegremente desinformadas. Ahora, te decía, ¿era conveniente decirlo? No era el mejor momento, digamos, pareciera que no era el mejor momento, pero la estrategia de Torre-Tagle ha sido mostrar a un presidente que asume una posición en temas de gran importancia en la actualidad, en temas que a la ONU le interesan mucho, y de alguna manera alineándose con las Naciones Unidas. Para algunos no era conveniente hacerlo ahora, ¿para qué crearnos problemas innecesarios? Para otros, más bien, no era un buen momento para que el gobierno muestre cierta solidez, estabilidad. El ex canciller Rodríguez Cuadros justamente señaló esto, que el discurso del presidente Castillo mostraba estabilidad y daba coherencia al papel del Perú. Y creo que un poco querían transmitir hacia afuera que este es un país todavía viable, con cierta estabilidad, que, bueno, internamente sabemos que no es tan cierto. Pero digamos, precisamente el querer transmitir estabilidad desde la presidencia del Perú hacia el mundo y hablar de un mejor país o un país no tan caótico, hablar de golpes de Estado internamente, no sé tú, pero la lectura que yo le estoy dando es, por si acaso les aviso, ¿no? Acá me están sacando 6, 7 investigaciones, eso no les digo, sino lo que hay es un grupo de golpistas ahí que me van a sacar, les advierto, ¿no? ¿Por ahí? Sí, yo creo que, a ver, acá hay también dos miradas. Antes del viaje de Castillo, muchos pensaban que el presidente iba a usarlo, estos espacios internacionales, para cuestionar la situación interna peruana y de alguna manera demoler al legislativo. Eso no sucedió, ¿ok? No sucedió. Sin embargo, a pesar de eso, hubo algunas referencias que han sido pues mal tomadas por el legislativo. En el discurso ante la ONU, fue en los últimos 2 minutos del discurso
que habló de esto y se refirió indirectamente a la democracia, al respeto a la Carta Democrática Interamericana, a no avalar los golpes y a la importancia del diálogo. En verdad fue una referencia para algunos indirecta hacia el legislativo. Para el canciller no hubo ninguna referencia al legislativo, sino fue una referencia en torno a la importancia de la democracia en la región. En verdad hay dos lecturas y cada uno pues la lee de manera distinta. ¿Y la tuya cuál es? Yo creo que sí hubo un intento de hablar sobre la situación peruana. Un salvoconducto, un por si acaso. salvoconducto a nivel internacional diciendo, está pasando esto en el Perú y ojalá la comunidad internacional mañana más tarde me brinde su apoyo frente a una situación que pueda generar, ¿no? Óscar Vidarte, internacionalista, con nosotros. Gracias, Óscar. Hasta una nueva oportunidad. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya venimos. Conflictos globales, subidas de precios, cambio climático, han desatado una crisis de alimentos sin precedentes para nuestra generación. Millones de niñas y niños alrededor del mundo están en peligro de morir por desnutrición aguda y enfermedades prevenibles. Con tan solo un sol al día, estarás ayudando a UNICEF a entregar alimentos y asistencia que pueden salvar vidas. Es una emergencia. Por favor, dona ahora desde un sol al día, llamando al 701-3600 o ingresando a unicef.pe. Con tu ayuda, podemos salvar la vida de miles de niñas, niños y adolescentes. Ellos no pueden esperar. Hazte socio ahora. Hazlo por ellos. Llama al 701-3600 o ingresa a unicef.pe. Ok, terminó la reunión y la cocina es toda tuya. Quítale un pan con jamonada. Ah, perdón. El pan con jamonada. ¿Y aquí? A ver, déjame adivinar. ¡Uy, buenazo! ¡Una salchipapa! ¿Una salchipapa? La salchipapa. Ah, ya entendí. Porque una cosa es preparar un chorizo a la parrilla y otra, el chorizo a la parrilla. Porque una cosa es un embutido y otra, los embutidos top de San Fernando. Te los mereces. Todos merecemos una vida sexual plena y satisfactoria. En Boston Medical Group hemos desarrollado innovadores tratamientos para disfunción eréctil y eyaculación precoz. Agenda tu cita ahora. El presidente Castillo, envuelto hoy por hoy en los papeles de la Fuerza Aérea Peruana que dan cuenta de el inexistente Lai Vázquez Castillo, quien sería Fray Vázquez Castillo, hoy salió al frente a proponer un comando conjunto político. O sea, así como hay comando conjunto de las Fuerzas Armadas, el presidente Castillo se dirigió, en sus propias palabras, a la clase política y les planteó hacer un comando conjunto político. Escuchemos. No hago un llamado a la clase política, a las autoridades, para que así como nos dan el ejemplo, el comando conjunto de las Fuerzas Armadas, haya un comando conjunto político para conducir los destinos del país en el marco de la unidad y que los recursos de esta patria se inviertan en estos hombres y mujeres que demuestran lealtad al suelo peruano, lealtad a la familia, lealtad a su frontera. No se entiende bien cuál sería el fin de este comando conjunto político, aunque establece, ¿no?, una alianza tácita o pide a la clase política hacer un comando conjunto político para, dice, ¿no?, dirigir los destinos, conducir los destinos del país en el marco de la unidad. Señor presidente, ya existe el acuerdo nacional. Le recuerdo que el acuerdo nacional es más o menos eso que usted ha planteado hoy y que no tiene ninguna estructura orgánica
porque se superpondría a poderes del Estado establecidos en la Constitución, en las leyes y en la historia del Perú. Es esta propuesta, un poco descabezada, algo así como cuando dijo el presidente el año pasado que había que crear una ley para que se cumplan las leyes. Esto es Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya venimos.